Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía, porque hoy tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Si lo has leído bien en el título, vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, y de un secreto. Un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves y que finalmente ha salido a la luz. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, de rumores confirmados, de miradas cómplices, y de momentos que nos hicieron suspirar a todos. Porque, seamos honestos, la química entre Can y Demet en *Erkencicus* fue algo especial. Algo que trascendió la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. ¿Lo recuerdan? Sanem y Can, una pareja icónica que nos robó el corazón. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre traigo los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar este secreto. Desde que *Erkencicus* llegó a su fin, la pregunta que no dejaba de resonar en nuestras cabezas era: ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Las revistas del corazón, los programas de televisión, las redes sociales, todos estaban obsesionados con la misma interrogante. ¿Eran solo amigos? ¿Eran amantes secretos? ¿Hubo una pelea monumental que los separó para siempre? Los rumores eran de todo tipo. Algunos decían que Can era demasiado intenso y que Demet no podía seguirle el ritmo. Otros aseguraban que la diferencia de agendas y la presión mediática habían terminado por desgastar la relación. Y por supuesto, no faltaban las teorías conspirativas que involucraban a otras actrices, a celos profesionales, y hasta intervenciones divinas. Imagínense. Que si una antigua novia de Can, que si un director de cine interesado en Demet, que si la madre de Can no la veía como la nuera ideal, un verdadero culebrón digno de ser transmitido en horario estelar. Lo cierto es que durante mucho tiempo Can y Demet mantuvieron un silencio sepulcral sobre el tema. Evitaban hablar el uno del otro en las entrevistas, no se seguían en redes sociales, y parecían hacer todo lo posible por distanciarse. Esto obviamente alimentó aún más las especulaciones y nos dejó a todos con la miel en los labios. Era como ver a dos estrellas fugaces que se cruzaron en el cielo nocturno y luego desaparecieron sin dejar rastro. Un misterio digno de Agatha Christie. Pero como dicen por ahí, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad vino de la mano de una fuente cercana a Demet, una persona de su círculo íntimo que, cansada de tanta especulación y de tanta mentira, decidió romper el silencio y contarlo todo. Una verdadera heroína anónima dispuesta a sacudir los cimientos del Star System turco. ¿Y qué fue lo que reveló esta fuente anónima? Pues bien, según sus palabras, Can y Demet sí tuvieron un romance durante el rodaje de *Erkencicus*. Un romance apasionado, intenso y lleno de momentos inolvidables. Al parecer, la química que vimos en pantalla era completamente real, y ambos se enamoraron perdidamente el uno del otro. Como si los personajes de Sanem y Can hubieran cobrado vida y se hubieran apoderado de sus intérpretes. La fuente asegura que los primeros meses de la relación fueron como un cuento de hadas. Can y Demet pasaban horas juntos, explorando Estambul, compartiendo cenas románticas y riendo a carcajadas. Eran inseparables y todo el mundo en el set podía sentir la energía especial que emanaba de ellos. Imagínense la escena: Can, con su sonrisa arrolladora y su mirada penetrante, tomando de la mano a Demet mientras pasean por las calles adoquinadas de Estambul, iluminados por la luz dorada del atardecer. Un verdadero anuncio de romance. La fuente incluso menciona que Can le dedicaba poemas a Demet, escritos de su puño y letra en servilletas durante los descansos de la filmación. ¡Ay, Can, qué romántico! Pero como suele suceder en este tipo de historias, la presión mediática y las agendas apretadas comenzaron a pasar factura. Can y Demet se veían cada vez menos, y las discusiones se volvieron más frecuentes. Al parecer, ambos tenían personalidades muy fuertes y les costaba ceder ante el otro. La fuente describe un ambiente de creciente tensión en el set. Los besos y abrazos apasionados de Sanem y Can se volvieron más fríos e impersonales. Las risas compartidas se convirtieron en silencios incómodos. Un verdadero drama en la vida real, tan atrapante como el que veíamos en la pantalla. La fuente también reveló que Can era muy posesivo y celoso,
y que esto generaba mucha tensión en la relación. Demet, por su parte, era más independiente y no le gustaba sentirse controlada. Esta diferencia de personalidades, sumada a la presión del trabajo, terminó por desgastar el romance. La fuente relata que Khan no soportaba ver a Demet interactuar con otros actores en el set, especialmente aquellos que interpretaban papeles románticos. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, era motivo de sospecha y de celos. Demet, por su parte, se sentía asfixiada por esta actitud controladora. Imaginen las discusiones acaloradas en los camerinos, con el equipo de producción conteniendo la respiración mientras intentaban no escuchar los gritos. Y aquí viene la parte más jugosa del secreto. Según la fuente, el punto de quiebre en la relación fue una fuerte discusión que tuvieron durante un viaje a Italia. Al parecer, Khan le propuso matrimonio a Demet, pero ella lo rechazó. Este rechazo, según la fuente, fue un golpe muy duro para Khan, quien se sintió humillado y traicionado. La fuente cuenta que este viaje a Italia era una escapada romántica planeada por Khan para sorprender a Demet. Había reservado una villa en la Toscana, con vistas a los viñedos y todo. La idea era pedirle matrimonio en un ambiente idílico y romántico. Pero en lugar de un sí quiero emocionado, Khan se encontró con un rechazo contundente. Un verdadero balde de agua fría en medio de la Toscana. Después de esta discusión, la relación se enfrió rápidamente. Khan y Demet apenas se dirigían la palabra en el set, y la química que los había unido se desvaneció por completo. El ambiente se volvió tenso y difícil de sobrellevar. Y al final, cuando *Erkencicus* llegó a su fin, ambos decidieron tomar caminos separados. La fuente recuerda que los últimos días de filmación fueron un infierno. Khan y Demet evitaban el contacto visual y apenas intercambiaban unas pocas palabras formales. La magia que había existido entre ellos se había extinguido por completo. Un final triste y amargo para una historia de amor que había ilusionado a millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿por qué Demet rechazó la propuesta de matrimonio de Khan? Según la fuente, Demet no se sentía preparada para dar ese paso tan importante. Ella era muy joven y ambiciosa, y quería seguir enfocada en su carrera. Además, le preocupaba la idea de casarse con alguien tan impulsivo y posesivo como Khan. La fuente explica que Demet tenía muchos sueños y aspiraciones profesionales. Quería consolidarse como actriz, explorar nuevos géneros y trabajar con diferentes directores. No quería que el matrimonio la atara y la limitara en sus ambiciones. Además, le preocupaba la personalidad de Khan. Lo amaba, sí, pero también lo veía como alguien impredecible y temperamental. Temía que la relación se volviera tóxica y que terminara arruinando su felicidad. Ahora bien, es importante aclarar que esta información proviene de una fuente anónima, y que no ha sido confirmada ni por Khan ni por Demet. Sin embargo, la fuente es muy cercana a Demet y tiene acceso a información privilegiada. Por lo tanto, es muy probable que lo que dice sea cierto. Aunque, como siempre digo, tomen esta información con una pizca de sal. Al fin y al cabo, estamos hablando de chismes del espectáculo. Pero, ¿qué opina Khan Yaman de todo esto? Pues bien, Khan nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Demet. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que guarda un recuerdo muy especial de ella. Incluso ha llegado a decir que Demet fue una de las personas más importantes de su vida. En una entrevista para una revista italiana, Khan dijo: Demet es una mujer talentosa y hermosa. Compartimos momentos inolvidables durante la filmación de *Erkencicus*. Siempre la recordaré con cariño. Una declaración ambigua pero que deja entrever que hubo algo más que una simple amistad. En cuanto a Demet, ella también ha evitado hablar del tema. Sin embargo, en una ocasión, durante una entrevista, se le preguntó si había algo de verdad en los rumores sobre su romance con Khan. Demet se limitó a sonreír y a responder: Khan es un gran amigo y un compañero de trabajo maravilloso. Una respuesta políticamente correcta que no revela nada pero que tampoco niega nada. Demet, qué diplomática. Ahora, vamos a analizar la información que tenemos y a tratar de sacar nuestras propias conclusiones. ¿Es cierto que Khan y Demet tuvieron un romance? Todo parece indicar que sí. La química que vimos en pantalla, los rumores constantes y la información proporcionada por la fuente anónima, todo apunta en esa dirección. Las evidencias son abrumadoras. Es como armar un rompecabezas, las piezas encajan perfectamente.
Es cierto que Can le propuso matrimonio a Demet y que ella lo rechazó. Esta es la parte más delicada del asunto. No tenemos una confirmación oficial, pero la fuente anónima es muy convincente. Además, esta historia explicaría muchas cosas, como el distanciamiento entre Can y Demet después de *Erkencicus*, y la falta de interés de ambos en hablar del tema. Si esto es cierto, explicaría el silencio sepulcral que han mantenido ambos durante años. Un rechazo de matrimonio deja heridas profundas. ¿Es cierto que Can era posesivo y celoso, y que esto generó problemas en la relación? Esta es otra posibilidad muy probable. Can es conocido por ser un hombre muy apasionado y con una personalidad fuerte. Es posible que esta intensidad haya resultado abrumadora para Demet. Can tiene fama de ser un Latin lover a la turca. Un hombre que vive las emociones al máximo y que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Pero a veces esa intensidad puede ser sofocante. En definitiva, el secreto de Can y Demet ha sido revelado, al menos en parte. Ahora sabemos que sí hubo un romance, que hubo momentos de felicidad y de pasión, pero que también hubo problemas y desacuerdos. Y al final, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos. Una historia de amor digna de un guión de telenovela. Con todos los ingredientes necesarios: pasión, celos, ambición y un final agridulce. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que la fama y el éxito no lo son todo. A veces el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados, pero no siempre es fácil mantenerlo. En segundo lugar, que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Si Can y Demet hubieran sido más abiertos y honestos el uno con el otro, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Y en tercer lugar, que no siempre es posible tenerlo todo. A veces hay que elegir entre el amor y la carrera, y esta decisión puede ser muy difícil. Una reflexión profunda sobre los desafíos del amor en el mundo del espectáculo. Y bien, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos desenterrado un secreto que llevaba mucho tiempo oculto, y hemos descubierto un poco más sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recapitulemos brevemente. Hemos hablado de la química innegable entre Can y Demet en *Erkencicus*, de los rumores constantes sobre su romance, de la información proporcionada por una fuente anónima, y de las posibles razones por las cuales su relación no funcionó. Hemos analizado la información que tenemos y hemos tratado de sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet sí tuvieron un romance? ¿Creen que Demet hizo bien en rechazar la propuesta de matrimonio de Can? ¿O creen que deberían haber luchado por su amor? Quiero saber su opinión. Quiero leer sus teorías, sus especulaciones y sus reflexiones. Conviertan esta sección de comentarios en un verdadero foro de debate sobre el amor y el espectáculo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más sorpresas. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que estén atentos a mis próximos vídeos porque siempre tengo algo jugoso que contarles. Adiós, mis chismosos favoritos.